pues antes de nada, agradecer la presencia aquí en el Centro Cultural por estas terceras jornadas que organizamos la Asociación Meteorológica del Vinalopó. Yo Vinalopó. Estamos desde el año 2018 divulgando y ofreciendo pues, información meteorológica y climatológica, sobre todo porque lo que hacemos es recoger datos y extrapolarlos directamente a diferentes registros para que se conozca el clima local, el de proximidad, para conocer lo que ocurre pues, en cada momento. Además, somos alrededor de 200 personas que estamos conectados con las redes sociales, en este caso vía WhatsApp, y sobre todo cuando hay eventos de fenómenos meteorológicos adversos, sean, pues en este caso, lluvias torrenciales, tormentas, sequías, momentos que hemos tenido también, por ejemplo, de nevadas intensas. Bueno, nos acordamos aquel año 2018, bueno, que estuvimos a 160 litros por metro cuadrado en el mes de diciembre, y en 2019, Enrique lo sabe, bueno, pues nos cayó una buena tromba de agua y casi recuperamos la media climática. Y después, el 19 de enero, pues nos cayó una nevada que tiñó de blanco la provincia de Alicante. Con esto quería decir que nuestra función es un poco dar a conocer el clima de nuestras tierras a todos. Y entonces, en esta tercera jornada, lo que queremos hacer es divulgar y dar a conocer, hacer pedagogía de dos elementos clave que hemos tenido últimamente y que están, en este caso, pululando por los medios de comunicación. Es, por un lado, conocer dónde estamos, dónde vivimos, los riesgos naturales, la exposición, sin exposición no hay riesgo. Por esto quiere decir que, evidentemente, las zonas que están inundables por el Patricova, que podemos ver que está una cartografía hecha perfectamente en la Generalitat Valenciana, bueno, pues esa exposición que tenemos ante eventos meteorológicos adversos, debemos de conocerla y debemos de hacer una serie de actuaciones, pues precisamente para una general y otras peculiarizadas, debido a que hay mayor exposición en ese urbanismo heredado sobre zonas inundables. Eso por un lado. Pero por otro lado, una cosa muy importante: ¿cómo se comunica? Por eso hemos querido contar con la actuación de dos personas que son profesionales. Por un lado, mi profesor de geografía, que es Enrique Moltó, es una persona que es un profesor de geografía, es doctor en geografía y, por supuesto, es el profesor del máster de riesgos naturales de la Universidad de Alicante. Él es un conocedor perfecto del medio y nos va a hablar y vamos a quedar encantados. Y por otro lado tenemos a Lluís Obiols, que es el meteorólogo de Apunt, y él pues, nos va a dar a conocer, él ha estado, evidentemente, ha conocido pues, momentos críticos como el que tuvimos el pasado 29 de octubre del 2024, y que unos desde un punto, otros desde otro, los que hemos estado lejos, pues evidentemente no lo hemos visto de la misma forma. Por eso la comunicación a través de los medios de comunicación era muy importante. Nadie se enteraba de lo que pasaba. Creo que todos los que estamos aquí sabíamos casi al instante lo que estaba ocurriendo. Entonces, desde Vinalopó lo que queremos hacer es pedagogía y divulgación sobre riesgos naturales y sobre medios de comunicación. Y os dejo con ellos. Muchas gracias por venir y espero que os guste la ponencia. Enrique Moltó, profesor de riesgos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer venir a estas jornadas, como vine hace algunos años también. Y bueno, pues evidentemente, como sabe Lluís, pues una de las cosas que más me gusta, aparte de dar clases, es la comunicación y la divulgación, ¿no? Y de hecho, pues me meto en muchos saraos de este tipo y bueno, pues es lo que más me motiva de alguna forma. No me gusta mucho lo de... Evidentemente, no digo que no haya que hacer estudios, pero si uno se los guarda para sí, no es capaz de sacarlos fuera, pues creo que no sirven
de mucho. Y creo que la universidad, y ahora me he encontrado con exalumnos del máster aquí mismo, y ves, pues evidentemente, gente que está haciendo ahora penal de riesgos y que se está hablando mucho de esto, como comentábamos, una cosa que no es evidentemente nueva, pero que es verdad que hace tiempo que en este último año, sobre todo, pues ha habido una repercusión brutal de estas cuestiones. Yo, evidentemente, contando con lo que ya había tratado con Lluís, hemos separado un poco los temas de los que vamos a hablar, aunque el título sea el mismo, y yo quería empezar por este esquema del riesgo, que, bueno, pues repito, hasta hacerme pesado en medios de comunicación y en el grado de geografía y en el máster de riesgos, que es un poco este esquema. Y digo que es necesario repetirlo hasta hacerse pesado, porque muchas veces nos solemos quedar en la primera parte de ese riesgo, que es la peligrosidad, es decir, lo que más llama la atención y en lo que a veces, con perdón, más perdemos el tiempo es en decir cuánto ha llovido y hasta dónde lleva el agua y los cauces que se han desbordado, porque es el desencadenante. No digo que no sea cierto, ¿no? Pero siempre, comento mismo en las clases, y aquí también lo tengo que decir, no habría riesgo si no hubiera población expuesta. Ese es el kit de la cuestión. Y el kit del que yo voy a hablar sobre todo es de la exposición de la población a este tipo de elementos, de desbordes de la naturaleza, desbordes que pueden ir a más, pueden ser cada vez más extremos, pero que yo catalogaría siempre de normales. Yo no considero que la naturaleza haga cosas anormales, la naturaleza es así y nosotros creemos que se comporte de una forma racional, pero no lo es realmente. Entonces, el problema es que repercute sobre una población expuesta. Y algo igual de importante, en el que me meteré menos, pero también comentaré, es el tema de la vulnerabilidad, que es la capacidad de respuesta de la población ante un riesgo, ¿no? Evidentemente, hay población expuesta, pues si hay población expuesta tiene que tener una capacidad de respuesta. Y en todo esto de este último año, pues hemos visto que pues, muchas de estas cosas evidentemente han fallado bastante, ¿no? Bueno, pues aquí planteamientos de introducción, ¿no? Si hay que plantearse si la inundación está más ligada al aumento de la exposición que de la peligrosidad natural, que yo creo que sí, es un problema más de eso que de aumento de la peligrosidad. En mi opinión, por lo menos es así, aunque la peligrosidad aumente, el problema principal es la exposición, el aumento de la exposición. Y que, claro, hay que buscar formas, herramientas para intentar reducir esa exposición con una adecuada ordenación del territorio, que ahí está lo complicado, ya veremos por qué. Es fácil ordenar el territorio que está virgen, pero es muy difícil hacer algo cuando ya está ocupado, ¿no? Que es un poco el problema que solemos encontrarnos en unas zonas como esta que crecemos tan rápidamente, ¿no? Y también insistir en un elemento fundamental, que es que cada contexto requiere actuaciones distintas. No podemos pensar en que todo sirve para cualquier sitio, ¿eh? Pues ahora me viene a la cabeza esa famosa teoría de diques y presas, ¿no? Con diques y presas lo tenemos todo arreglado, ¿no? Pues no digo que no hagan falta algunos, pero evidentemente todo arreglado con eso no está. Y depende de en qué lugar puedes hacer una cosa u otra. Como por ejemplo también una cosa que se me dice mucho, ¿no? Pues ahí en Ontinyent, y es verdad que lo han hecho, han cogido y han sacado a todo un barrio que se inundaba cada vez que había una inundación importante y lo han sacado de allí. Y es que es lo que hay que hacer. Vale. Pero ¿cuánta gente vive en ese barrio? ¿Cuánta gente vive en Horta Sur? No se puede comparar. Se puede hacer unas cosas en unos sitios, en otros es mucho más complicado, por lo tanto hay que tener también en cuenta esta cuestión. Aquí en este un poco esquema de lo que es el lío de los instrumentos para la reducción del riesgo. El punto de partida debería ser la investigación, y hay mucha investigación. Hay mucha investigación que incluso, y también vuelvo a referirme al máster, hay muchos TFMs del máster que se quedan en los cajones, porque no hay ninguna administración que los quiera aprovechar. Y es una pérdida de conocimiento que no acabo de entender, pero que muchas veces se da cuando hay cosas muy aplicadas. Casi todo lo que hacemos o lo que nos encontramos hecho por los alumnos son cosas muy aplicadas. Ligado de la investigación se tiene que derivar evidentemente legislación y a veces, no siempre, podemos pensar también en la ejecución de obra civil. Obra civil que también es muy heterogénea, no solo hemos de pensar en obra dura, sino que hay cosas un poco más variadas al respecto. Y luego también un tema fundamental, que es el tema de la educación y la comunicación, ¿no? Educación quizá pensando siempre en un tema de población infantil, o al menos es un poco lo que pensamos siempre, y comunicación un tema de divulgación ya más a más masas, ¿no? Que eso es un poco lo que debería ser, de alguna forma, como una educación, como digo, a más población y población más heterogénea. Aunque en el fondo creo que educación tiene que ser para todo tipo de población, no solamente para los más
pequeños, que es lo que a veces se mantiene. Y dentro de esa nebulosa hay algo que, como veis, está afuera, que son las creencias. Las creencias es pues, las cosas que se dicen, que siempre se han dicho, pero que ahora se dicen cada vez más, porque ahora es muy fácil decirles, y ahora se sueltan burradas sin perdón por ahí, y se dicen continuamente, salen en los medios de comunicación, salen sobre todo en redes sociales, y la gente se las cree aquí juntillas, ¿no? Gente malévola abriendo presas para que la gente se ahogue, pues es una creencia que se ha extendido. Gente que cree que hay un radar de Marruecos apuntando a España para que nos inundemos. Esto lo digo de broma, pero no es broma, porque al final hay mucha gente la que se lo está creyendo. Y esto es un caballo de batalla que hace muchos años que venimos comentando y que creo que hay que combatir con la educación, precisamente, ¿no? Es lo que habría que hacer. Siempre digo que la gente debería hacer, yo el año pasado este año mejor dicho todavía, hice una salida de campo, una excursión con la gente de Adamet, a la zona afectada por la Dana de Valencia, y esa salida de campo con expertos y con gente del lugar debería ser obligatoria para toda la gente que vive allí, para que supiera de dónde salió todo lo que salió, porque ellos especulan con lo más variado y es que no tienen ni idea de dónde viven, que es también un problema que cada vez tenemos más, ¿no? Bueno, claro, para ordenar el territorio hay dos opciones en cuanto al alcance, en el área urbana o en el área natural. En el área urbana pues es más complicado, hay que hacer planificación urbanística. En áreas no ocupadas es tan fácil como dejarlas como no urbanizables, eso es relativamente fácil. Pero cuando ya están ocupadas hay que hacer medidas quirúrgicas que son más complejas de hacer porque hay mucho ya hecho consumado, ¿no? Y en cuanto al área natural, también es más fácil en teoría porque podemos hacer planificación hidrológica, podemos hacer análisis específicos, podemos hacer restauración fluvial, siempre pensando además en la parte media y alta de las cuencas, no solo en la parte final, que es un poco donde podríamos hacer mucho más, pero no solemos pensar en eso, sino que solemos pensar solamente en actuar hacia el final, donde está el problema ya ubicado. Y en todo esto, evidentemente, la cartografía es un elemento decisivo y la planificación territorial debería ser más que obligatoria en todos estos casos, ¿no? Bueno, dos planteamientos para enfocar el riesgo: la naturaleza como problema, en este caso pues hay cada vez más riesgos naturales de rango extraordinario, cada vez son más imprevisibles, no es verdad, pero es lo que se dice a veces, por tanto cada vez hay más desastres, ¿no? Y ante todo esto, la solución son las medidas curativas por desastre, infraestructuras. Ahora siempre la palabra es infraestructuras, que es un poco lo que justifica todo. Otro planteamiento es, si pensamos que el problema de todo esto no es la naturaleza, sino el ser humano, y que ha ocupado cada vez más espacios de riesgo, por tanto se ha metido en zonas cada vez más vulnerables, y por tanto lo que hay es más riesgo, no más desastres. Y esto se puede arreglar, o se debería poder arreglar con una ordenación nacional del territorio, ¿vale? Bien, por supuesto, se deteriora mucho, cada tipo de inundación requiere un tipo de actuación completamente diferente. Una cosa son las lluvias frontales que han tenido en muchas zonas de Andalucía, Castilla, de estos últimos días, que requieren un tipo de acción. Otra cosa son estas lluvias puntuales. No olvidemos, por ejemplo, el tema del camping de Viescas, que fue un fenómeno muy puntual, muy puntual, pero que generó 90 muertos, que es la tercera parte, un poco menos de la mitad de lo que ha generado algo mucho más gordo, que es lo de Valencia, y es por también una ubicación completamente incorrecta de un camping, y más que advertida, y que a pesar de todo, pues ahí se implantó. Pues a eso se puede solucionar, sobre todo no poniendo el camping ahí, es la mejor solución. Luego se hicieron historias como poner presas con piedras en la zona alta. Ojo con el tema de las presas, porque lo que se pone como solución, cuando se mantiene mal, al final resulta que aumenta el problema. Lo digo porque hay gente que cree que supone una presa en su vida y todo se soluciona, pues no es tan sencillo. Luego inundaciones como esta del año pasado en Valencia, en este caso la del río Girona, la que tenemos en la fotografía, pero bueno, son muchos litros en 24 horas, no en zonas puntuales, sino en zonas más o menos extensas. O temas por deshielos rápidos, que eso aquí pues casi no sabemos lo que es, aunque yo he visto cosas raras en alguna zona cercana. En el 17 sobre todo sí que vi inundaciones por deshielo en nuestras comarcas más al norte. El tema de rotura de presas, que pueden estar o no provocadas por una lluvia torrencial, generalmente sí lo son, pero no siempre, y que son destructivas, tremendamente destructivas, porque la masa de agua que sale es mucho más brutal. Y luego algo muy curioso que se conoce poco y que también puede pasar es que a veces si hay un desprendimiento en una zona de presas, pues de repente pues puede suponer algo caótico y desastroso, porque todo el vaso se sale y toda esa agua va a parar la cuenca, a la parte baja de la cuenca. Y todo eso además
sin que esté lloviendo nada, con lo cual la gente no se lo espera en absoluto. Y eso ha pasado también en algunas zonas. Aquí ponemos un ejemplo de Italia, pero ha pasado en algunas zonas de España esto también. Bueno, pues intervenciones muchísimas. Podemos construir empresas, podemos hacer canalizaciones, podemos desviar cursos. El otro día me decía alguien, o leí, no sé exactamente, en el caso de la huerta sud, o hay que sacar la huerta sud o hay que alejar la huerta sud del pollo, o hay que alejar el pollo de la huerta sud. Es una de las dos opciones que damos. Claro, esto, por ejemplo, todo el mundo pone como ejemplo el Plan Sur de Valencia, porque efectivamente funcionó y solucionó el problema en Valencia, quizá a costa de generar el problema en Huerta Sud, por cierto, pero solucionó el problema en Valencia. Bueno, pues ahí hay que ver qué se puede hacer. Hay que restaurar cuencas, hay que restaurar cursos. El tema de los depósitos subterráneos de detención también es un tema interesante que se puede aplicar en algunos casos para laminar en parte las avenidas, o los parques inundables. Aquí cerca hay uno en Alicante que creo que es modelo, en este caso el parque inundable que tenemos aquí entre Alicante y San Juan. Pues yo creo que, como digo, es un parque modelo que funciona muy bien, o el que se ha hecho ahora mismo en Ontinyent. Ese es un buen ejemplo, y de hecho se nota que está cumpliendo el ejemplo y que cada vez se quieren hacer más. Y luego, lo pongo en negrita, pues el tema de ordenar el territorio, que el problema de ordenar el territorio, insisto, es que esto es fácil cuando aún no está consolidado, pero cuando ya está ocupado es mucho más complejo, ¿vale? Bueno, esto lo paso más rápido. También es verdad que hay que jerarquizar el riesgo, Desde ese punto de vista, perdón por la I que se me ha colado por ahí, quiere decir que para jerarquizar el riesgo hay que saber que todo el riesgo cero no existe y que siempre va a haber un riesgo mayor o menor en función del tipo de inundación que tengamos. Pero hay un concepto que es el periodo de retorno y el calado al que llega el agua, y que se usa mucho en cartografía y que se usa muchas veces, sobre todo en ingeniería civil, que lo siento, pero hay que cambiar. No podemos seguir pensando en esa teoría de periodo de retorno de 10 años, 50 años, 100 años, 500 años, porque es que eso no es verdad. Hay que cambiarlo porque no es verdad. Y los propios ingenieros saben que no es verdad. De hecho, a nivel interno yo entiendo que se tiene que manejar, porque es evidente que una inundación de la que pone T500 pues será más rara, es más difícil de ver, que una que se pone T50 o T10. Es normal pensar así. Pero lo de poner un número concreto de años despista mucho a la gente, y también despista mucho quizá a la clase política, pensando que si, por ejemplo, ahora yo podría pensar que si lo que ha habido en Valencia este año pasado fue una T500, pues yo pienso que hasta dentro de 500 años no me va a tocar. Y esto no es así. Cada año va a haber la posibilidad de que esto pase, cada año. Muy pequeña, pero existirá. Entonces, lo de ponerle años creo que es una cosa que habría que prescindir de ese concepto, utilizarlo a nivel interno, pero no venderlo a la población. Del mismo modo, creo que también habría que pensar en cartografías que denominamos aquí unievento, pensando en el máximo evento conocido. Vamos a ver, si el agua ha llegado hasta aquí alguna vez en la historia, si ha llegado, puede volver a llegar. No, pero es que eso pasa muy pocas veces, de acuerdo, seguro que no pasará siempre, pero si ha llegado, puede volver a llegar. Yo lo he de planificar todo como si llegara hasta aquí, al menos, porque ese es el umbral que yo sé que va a existir. Pensar siempre que cuando ha pasado algo puede volver a pasar, eso es impepinable, ¿no? Y insistir mucho a la población en que el riesgo cero no va a existir. El que crea que haciendo cosas, como las que hemos comentado antes, pues ya va a ser todo arreglado, pues no va a ser tan sencillo, ¿vale? Bueno, aquí por ejemplo, cartografías como la del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, en el que se delimita un dominio público hidráulico, se dice zonas en las que se puede o no se puede construir. Creo que son cartografías a nivel español muy útiles e interesantes, en las que se delimita la zona expuesta a riesgo, por ejemplo, y se hacen fichas al respecto de la zona, en este caso la zona afectada en la Huerta Sur por la Dana. Pero aquí viene un tema, ¿no? Pues al final resulta que, aunque eso está cartografiado y está pensado así, desde el punto de vista de la aplicación legislativa no hay mucho que sacar, porque esa declaración de zona inundable no establece en realidad al final ninguna limitación ni condicionante sobre las obras de rehabilitación, reparación o cambio de usos. Al final resulta que sí, se pone o sea, tenemos cartografía buenísima, pero no la aplicamos. Entonces, pues deja de tener sentido. Y claro, pues desde ese punto de vista, pues si la población ni siquiera sabe que eso existe, uno se compra una casa en zona inundable y no lo sabe porque nadie se lo ha dicho. Es más, ahora después de cuando ha pasado todo, quiero volver a construir la casa en el mismo sitio,
Eso está pasando. Y yo no dejo de entenderlo, porque al fin y al cabo es normal que uno vivía ahí, pues quiere seguir viviendo ahí. Lo que pasa es que el riesgo va a tenerlo otra vez encima, y eso es un tema también delicado. Pues por lo menos, si vas a seguir viviendo en el mismo sitio, habrá que vivir de otra manera. Es un poco el planteamiento que intentaré hacer ahora hacia el final de la explicación que estoy intentando haceros aquí. Vale, aquí yo quedé con Lluís en no hablar mucho de la Dana del año pasado en Norte a Sur, aunque alguna referencia tengo que hacer. En parte esta ponencia la aprovecho de una cosa que pude explicar en Antalla en febrero de este año. Y es que, y Lluís va a hablar más del tema de avisos, alertas y de la mala gestión de esas cosas, seguramente en parte, pero yo creo que el kit de la cuestión no lo estamos abordando muchas veces, que es que donde había un montón de bancales de huerta, hemos puesto casas, polígonos industriales, calles, autovías, trenes, donde no estaba eso. ¿Estoy yo contra, entre comillas, el progreso? No, pero vamos a asumir el hecho de que esto es el cambio de usos del suelo que hemos tenido. Y lo más flagrante aquí también, y esto además es interesante porque es completamente transversal a todos los grupos políticos. Transversal. Aquí no hay unos que saben de otros. Y por ejemplo aquí tenemos un ejemplo que es demoledor. Año 2017. Hace no tantos años realmente, hace solamente 8 años. Pues hubo el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del Ministerio de Medio Ambiente del Partido Popular, en este momento gobernaba Mariano Rajoy, pues decretó que había muchas zonas del norte que eran inundables. Esa cartografía dijo que estaba lleno de zonas inundables. Los ayuntamientos, todos los ayuntamientos de la zona sur, pusieron el grito en el cielo porque no les iban a dejar extender su término municipal, ni les iban a dejar crecer, ni a poder hacer polígonos industriales y crecimientos en polígonos residenciales, ni nada por el estilo, ni polígonos comerciales, que son en el fondo casi de lo que más hay por ahí, ¿no? Bueno, pues aquí es una foto de todos estos alcaldes protestando ante esto. ¿Por qué? Porque había una planificación previa, que era la del Patricova, en la que en principio el Patricova no era tan restrictivo como este sistema, y les decía que las zonas, pues que eso, que cada 500 años, que era muy raro que volviera a pasar y todo esto, ¿no? Pues esto entraba en conflicto, y esto, como digo, todos los alcaldes, junto con la consellería correspondiente, pues fijan consecuencias muy graves. Esperamos que esto se pueda reconducir porque esto nos impide crecer, pero es que no os creáis que esto sigue pasando ahora. Ahora mucha gente sigue, muchos ayuntamientos siguen creciendo. El otro día me enteré de que iban a poner en un pueblo de Castellón un polígono en un sitio que se llama Barranco, y el polígono se llama Barranco de Talavera. Y dices, chico, la sospecha la podríamos tener al menos, ¿no? Pues no, pues parece que todo sigue adelante. En muchas zonas del litoral, de la Vega Baja del Segura, por ejemplo, también lo mismo, se van a poner cosas que sabe uno, que se sabe de sobra que están en zona inundable, pero claro, es que eso va contra el progreso económico. Pues sí, vale, pero que sepamos que esto va a volver que está en zona de riesgo, que esto no es un invento. Entonces, claro, la idea fue, insisto, y eso que, como digo, todo esto, en teoría, en gobierno autonómico y el central gobernaba el mismo partido, y además el tema, como os digo, de ayuntamientos gobernaban partidos muy diferentes, pero al final todos eran igual. Si habéis estado en norte a sur, veréis que pasa un poco como aquí, entre el de Petrer, digo. Si yo estuve en Massanassa, y de Massanassa a Alfafar, pues es un salto de calle, ya está. Todo es un único pueblo, y lo que no es pueblo es zona comercial, más que zona industrial incluso, ¿no? Todo además, por cierto, perfectamente impermeabilizado. ¿Para qué vale esa cartografía de zonas inundables que yo hice, contando con un terreno permeable si ahora está todo impermeable? Pues no tiene nada que ver, corre mucho más. Además, fue llamativo. Yo, en la salida de campo que hicimos, veíamos como pues que la altura del nivel del agua era de un caótico brutal. O sea, quiero decir, al lado de calles donde había crecido 2 metros, había calles donde había crecido apenas medio metro. Y es que dependía de dónde se hubieran amontonado los coches. Porque curiosamente, como sabéis, todo el mundo le echa la culpa de la inundación a las cañas y no a los coches, pero lo que más había en los ríos estos eran coches, no cañas. Fue lo que más problemas causó en la deriva. Aquí he puesto un ejemplo de lo que era en la zona de Petrerenda en el 56,
pisos de cartografía para que vimos que aún no estaba casi unido a nada de esto, y pues evidentemente pues poco después está así. Pues esto generalmente se gana este tipo de zonas urbanas y se crece pues a veces a costa de lo que sea, ¿no? Porque a veces, pues insisto, y cuando digo esto no me estoy metiendo con la clase política, o al menos no solo con ella, sino con nosotros mismos, que también somos los que exigimos eso. Ahora mismo, por ejemplo, hay un problema de vivienda brutal. Entonces, ¿qué pedimos? Casas, donde sea. Segunda parte, ¿no? Pues si es donde sea, pues pueden pasar cosas en ese caso. Y aquí un ejemplo del Patricova, en la zona del DAB3, donde se ve pues, un poco las zonas donde hay riesgo de inundación o riesgo geomorfológico, que es otro concepto un poco diferente, que puede afectar, como veis, pues cuando se cruza la zona que se inunda con zona ocupada, como después ese color rojo, que quiere decir que es zona inundable. Si no da igual, si lo que crece es el barranco, pero al lado del barranco no hay nada, pues entre comillas da igual. El problema es cuando hay población viviendo al lado, ¿vale? Entonces ya un poco para ir finalizando, porque tampoco lo quiero hacer más extenso y para que nos metamos un poco a lo mejor con conversación después, ¿es posible hacer ordenación del territorio real? ¿O hay que hacer una ordenación del territorio posible? Pues yo creo que igual hay que hacer la posible, la real no creo que sea desgraciadamente efectiva. Evidentemente lo más práctico es que antes de urbanizar hagamos, digamos, solo urbanizarle por la inundación y ya está. Es lo más fácil, eso es lo más operativo que puedes hacer. Pero ¿qué pasa cuando está todo urbanizado ya? Además, literalmente, con perdón de la palabra, petado. Y me hace gracia cuando dicen, no, vamos a hacer diques y presas y vamos a derivar el barranco. ¿Por dónde? No hay muchos sitios, si está todo lleno de infraestructuras, ya no hay mucho sitio para poder evacuar nada. Entonces, pues no lo veo demasiado sencillo. Entonces, el hecho consumado da un poco esto, ¿no? Que al final hay que ver un poco qué hacemos. Luego, evidentemente, el enfoque es siempre supramunicipal, y aquí lo conocéis mejor que en ningún sitio, porque eso es un ejemplo tópico y clásico que se pone desde toda la vida de entorno supramunicipal. Evidentemente, aquí no tiene sentido que planifiquéis uno el de espaldas a Petrero o viceversa. Es absurdo, porque sois a niveles de planificación un poco lo mismo. Y luego, también, incluso desde el punto de vista de los transportes, en lo que es la área metropolitana, en este caso de Valencia, pero aquí también podría valer, tendría que mejorar mucho el transporte público para que hiciera falta menos coches. Yo no recuerdo, insisto, cuando estuve en Aldaya en febrero de este año, mejor dicho, no me sentía con el valor de decir, es que la gente, eso muchas veces desde fuera hay gente que yo sé que lo ha dicho, ¿no? Qué tonta es que va a salvar el coche en vez de salvar su vida. Es que la gente no tiene otra cosa más que su coche y su casa. Y con su coche va a trabajar no sé dónde, y sin coche no es nadie, porque no hay transporte público adecuado para moverse. Entonces, claro, es fácil juzgar, pero es entendible que la gente intentara salvar su coche. Ahora igual no lo haría, igual sí, porque sigue siendo casi su único bien y la forma de moverse. Entonces esto es un tema siempre muy delicado, pero está claro que lo de los coches hay que ver qué hacemos con ellos, porque tantos no caben. Porque además ahora os comentaré alguna cosa al respecto, pero creo que hay un problema serio con el tema de los parques, evidentemente. Y luego también, ahora vemos una cosa que es la prisa, que esté todo como estaba antes. Y dices, joder, como estaba antes, mal vamos, porque si está como estaba antes, volverá a pasar lo mismo. Habrá que neoconstruir, es una palabra que no reconstruir, sino neoconstruir. O sea, hacer las cosas igual pero diferentes. No puedes hacerlas exactamente iguales porque si no vamos a tener un problema serio. Pero también vuelvo a decir lo que os digo antes, lo entiendo, porque yo quiero volver a la normalidad. Pero claro, es que si os fijáis, y esto, insisto, todas las administraciones han hecho todo en el mismo sitio. Autovías, trenes, todo está en el mismo sitio donde estaba. Y han construido como estaba. Pues entonces, si os está como estaba, hay un cambio mínimo que se puede observar cuando vais acercándoos a Valencia, que es que, por ejemplo, las medianas, en vez de ser de cemento rígido, los han puesto para que el agua pueda pasar, lo cual es bueno para unas cosas y malo para otras, por cierto. Es bueno para que no represe y tire toda el agua hacia el norte a sur, pero igual es malo para que toda la otra zona del otro lado, que se salvo, pues le llegue más agua. O sea, que también es discutible. Pero bueno, se ha intentado por lo menos cambiar alguna cosa. Y bueno, evidentemente también hemos de jerarquizar el riesgo y a lo mejor podemos establecer, pues igual, algunas zonas que están al lado. Es que yo estuve en Algemesí y había al lado, es que está al lado del Magro,
con ese pedazo de cuenca que tiene el mar, de lecho, que no es ninguna tontería, que es un lecho muy grande ya, y tienes al lado un barrio de casas de una planta, ni siquiera de dos, donde a lo mejor me subo arriba para salvar mi vida, sino de una. Es que ahí no te puedes escapar. Y de esas casas de una planta, un colegio. Pues claro, eso, yo creo que a ese nivel sí que ahí, quizá hay que hacer actuaciones radicales, en lo que sea de peligro muy, muy elevado, ¿no? Luego el tema de los parques inundables, que se puede intentar hacer en algunos sitios, pero tampoco sé si es, ahora se pinta un poco como la panacea, pero eso es muy caro de hacer. Y además, evidentemente, hay que expropiar mucho, hay muchas zonas ya consolidadas. Pensad que esto de la Dana ha devuelto a la naturaleza lo que era de la naturaleza, pero sigue estando en una escritura de catastro. Y entonces aquel te dirá, es que esto es mío, porque está en el catastro. Es un barranco, pero esto es mío. Entonces es un tema también difícil de hacer. O el tema de los cinturones verdes, que se está hablando, pues para que la vegetación absorba. Es curioso porque al mismo tiempo que te quieres cargar una zona de huerta, quieres tener un cinturón verde. Quiero decir, lo tenías ya y te lo cargas, pero luego lo haces en modo jardín, ¿no? Bueno. Y luego hay que pensar en zonas como urbanismo, esos sitios más radicales, un poco repensados. Pues seguramente zonas donde el riesgo no es tan evidente y a lo mejor pues, se puede seguir viviendo más o menos, pues igual hay que cargarse los parques en los sótanos. Esto lo pensé enseguida que pasó. No soy arquitecto ni mucho menos, ni es ninguna panacea esto. Y mi hijo me dijo enseguida que eso no se podía hacer, y tal vez no se puede hacer, pero es que yo, como sabéis, el agua no sé si llegará a medio metro, 1 metro o 2, pero para abajo, impepinable, para abajo va seguro. Y es un problema serio. De hecho, el otro día incluso hay una solución que era la mejor incorporar los parques y convertirlos en tanques de tormenta, en parte aprovechar que ya están para que lamine un poco las aguas. En fin, ahí hay muchas cosas también que ver desde el punto de vista de los ingenieros de obras y caminos que también deberían decir lo suyo. Quizá hay que pensar en que las primeras plantas, sobre todo las plantas bajas, no estén habitadas y puedan servir como parkings. En vez de ser el parking en la zona subterránea, pues habría que tenerlo en la planta baja. Todo el mundo pone el ejemplo de IKEA, ¿vale? Que sabéis que ha sido un poco la referencia, porque es verdad que no tenía parque subterráneo, porque vio que la zona inundable y dijo, hay que hacerlo así. Es curioso que alguien se fijara en este pequeño detalle, pero parece que solo se fijó en Andaya, el centro comercial no recuerdo el nombre ahora, el grandísimo donde había miles de muertos dentro, Bonaire, pues allí no se pensó en eso y hicieron un montón de diques de tormenta, de parkings, tremendo, ¿no? Pensar incluso a lo mejor en algún caso de hacer edificios elevados para los parkings, que se pueden hacer en altura, que aquí eso no es muy habitual de ver, pero igual. Lo digo porque al final te los tienes que comer los coches. Es que, insisto, hay que ser positivo y buenista, ¿no? Pero al final resulta que los coches no dejan de ser utilizados. Y también, insisto, a lo mejor proponer viviendas de una única planta o proponer puntos de fuga a la gente que tenga esas viviendas de una planta única y que puedan saber dónde escapar, ¿no? Y ya un poco también, como digo, terminando, en todas las zonas, sea cual sea la zona, y sea cual sea la jerarquía, hay que pensar en reducir la vulnerabilidad. Y para eso hay que hacer especial atención, por ejemplo, a ancianos y a dependientes, que estén en su casa o que estén en servicios comunes como residencias. Y aquí viene un tema que es contradicción en sí misma. Resulta que tengo familiares trabajando en residencias de la tercera edad, que lo más normal es que la gente con peores condiciones físicas y con asistidos estén en las plantas bajas. Sin embargo, para esto es lo peor. Porque, como sabéis, hubo gente que falleció porque no hubo forma de sacarlos de ahí. Entonces es un tema tremendamente delicado, pero habrá que pensar en alguna forma de poder arreglar esta cuestión. Evidentemente, con tiempo se hubiera hecho otras cosas. Y luego, educar en el conocimiento del territorio para tener autodefensa. Yo, si no sé dónde vivo, un problema muy gordo de muchas zonas de estas de llegada de población y de crecimiento muy rápido es que la población llega de zonas muy dispares y no sabe dónde está el barranco aquí, ni si ese barranco ha llevado alguna vez agua, ni nada por el estilo. Por tanto, pues hay que conocer el territorio para pensar en una autodefensa. Y, por supuesto, hacer protocolos de emergencia serios y ser capaces de divulgarlos. Y bueno, por mi parte, pues nada más. Hasta aquí es lo que os quería poner. Luego, si hay más preguntas, pues ya lo podemos debatir. Muchas gracias.
Si queréis, mientras preparo el tema, o lo hacemos todo Todo al final. al final. Que lo hacemos todo al final. ¿Verdad? Sí, sí, al final. Bueno, yo os voy a hablar un poco más del tema de la comunicación. A ver, ya están. Presentación con diapositivas, ¿no? Desde el principio. Pinchas y pones desde el principio. Ah, vale. Sí. Vale. Esto. No, pero tiene que ser desde aquí. Ahí, pincha y Sí. Ah, aquí vale, perdón. Eso es, sí. Yo os voy a hablar un poco de los retos en la comunicación del riesgo que tenemos. Está claro que en muchos casos no llega la comunicación a la sociedad, no llega, tenemos una diferente percepción del riesgo y muchas veces pues esta comunicación o se hace mal o directamente no llega, y intentaremos aquí, bueno, intentaré cuestionarme por qué pasa esto, porque estamos ante una sociedad aparentemente muy informada, tenemos información, tenemos muchos canales de información, pero después o no la sabemos usar o no somos consecuentes o simplemente nos informamos mal. Por lo tanto, tenemos un reto en la comunicación del riesgo. En general tenemos un reto en la comunicación, no solo del riesgo. Yo creo que tenemos un reto en la comunicación. Hay que repensar la comunicación, hay que repensar el periodismo, que está muy desprestigiado. Y incluso yo no me he dedicado nunca a la educación, pero también habría que repensar la educación, la forma de transmitir conocimientos, porque estamos ante un ecosistema comunicativo que ha cambiado y que está cambiando. O sea, yo me acuerdo que cuando estudiábamos todos los que tenemos cierta edad, estaba muy claro eso de el paradigma emisor, mensaje y receptor. Había un emisor, el mensaje y muchos receptores. Ahora es que todos somos emisores de información a través de las redes sociales, y a través tenemos muchos canales, por lo tanto el paradigma ese ya no vale. Tenemos muchos emisores y normalmente tú como receptor vas a buscar al emisor que te gusta. O sea, esto también suele pasar, ¿no? Que escuchas al que te convence más y al que a priori te gusta. Pues eso, tenemos unos retos en la comunicación del riesgo, tenemos múltiples canales de información, eso pues, lo que conlleva es a la generación de muchas informaciones falsas o informaciones no contrastadas o directamente bulos, a lo que te hacía referencia antes. Tenemos evidentemente una sobreinformación. Ahora hablaremos de esto de la infodemia, que es un término acuñado por la Organización Meteorológica Mundial, y hay una clara desafección hacia los medios de comunicación tradicionales. Mentimos, los de toda la vida mentimos. Hay que ir a buscar al que en teoría no miente y al que te está explicando, al que te está contando la verdad. Es lo que decías de las creencias. Pues te crees más a una persona pues un poco iluminada, una persona o no, que a un medio de comunicación tradicional que siempre pues eres mucho más crítico. Y eso pasa sobre todo en la gente joven. La gente joven se informa por otros canales que no son los medios de comunicación tradicionales, es radio, prensa, televisión. El público, sobre todo el público joven, busca otros canales de información y aquí hemos perdido directamente la batalla. Por lo tanto, tenemos fallos en la comunicación del riesgo y el nivel de peligro, como ya se demostró, y no llegó, ni muchas veces no llega a la población. Yo me he querido desvincular ya del tema de la DANA, pero por ejemplo aquí, pues yo qué sé,
cuánta gente, si una tormenta, se anuncia una nevada fuerte o vientos fuertes, sigue haciendo montaña. ¿Cuántos rescates hay? Pues hay bastantes. ¿Cuánta gente se mete en el mar aún sin...? O sea, también la percepción del riesgo es de uno mismo. Muchas veces piensas, ostras, me meto en el mar, creo que sé nadar y tal, y luego me ahogo. No se habla mucho de los ahogados, pero es que el otro día leía que el principal causa de muertes por riesgos naturales, esto igual lo sabes más tú, en España son las inundaciones. Yo creo que si se tuvieran en cuenta los ahogamientos, ahora serían los ahogamientos. Tenemos muchos ahogamientos. En parte también por lo que dices tú, porque viene gente que o nunca ha visto el mar, o porque muchos son, aparte de gente mayor, gente extranjera. Por lo tanto, el nivel de peligro, que es muy relativo, y para mí si sé nadar no será peligroso, para otro no, pero bueno, independientemente de la percepción de cada uno, es evidente que muchas veces este riesgo no llega a la población, teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe. Otro ejemplo, por ejemplo, ha llovido, se ha inundado un paso subterráneo, yo puedo pasar, vamos, pues no, porque te quedas, ¿no? Esto de la infodemia, voy a ir un poco rápido porque luego si queréis, como, bueno, supongo que estaréis interesados en el tema, si queréis charlar un rato. Esto de la infodemia viene del inglés infodemic y es sobre abundancia de información, alguna rigurosa y otra no. Esto, yo empecé a oír el término con la pandemia. En la pandemia, vamos, es que también hablamos mucho de la Dana, pero hace un par de años, no, o hace más ya de la pandemia, no me acuerdo, que eran 4, 5 ya, imagínate. Pues vamos, aquello era bulos, informaciones no contrastadas, y claro, tenemos que tener en cuenta que los medios de comunicación, la mayoría, son empresas y se tienen que ganar la vida, y si la gente demanda información, pues te la tienes que buscar, ¿sabes? O sea, sí que tienen una responsabilidad ante la sociedad, pero también pasa un poco con las universidades privadas ahora. Son un negocio, y si me tengo que buscar la vida para buscar estudiantes, pues me tengo que buscar la vida para buscar lectores o televidentes o oyentes, y si quieren una última hora cada 10 minutos, pues la fuerzo. Término usado por la Organización Mundial de la Salud en crisis sanitarias, gran cantidad de información sobre el tema, muchas de la cual son rumores o bulos, y es una epidemia nociva de rumores que se generan durante los brotes. Luego nos metemos ya un poco en los avisos meteorológicos. En España, y yo creo que en Europa, ¿no? En toda Europa, ¿no? Hay 3 niveles: nivel amarillo, peligro bajo, esté atento; nivel naranja, peligro importante, esté preparado; nivel rojo, peligro extraordinario, actúe según las indicaciones de las autoridades. No viaje si no es estrictamente necesario; se pueden producir daños muy graves o catastróficos a personas y bienes. Y claro, eso también depende, las autoridades tendrían que, en función de estos avisos, pues crear protocolos de obligado cumplimiento, pero es que todavía no se han creado. Yo creo que estamos, es todo muy incipiente, porque por ejemplo ahora hemos tenido estos avisos de nivel rojo: vas a trabajar, no vas a trabajar, hay que igual tengo que devolver el día, hay que igual me despiden, hay que no sé qué, hay que no sé cuántos, hay que dónde dejo los niños. Pues esto igual tendría que estar un poco ya protocolar, bueno, con un protocolo. Y el usuario privado, pues es la percepción del riesgo. Una persona te dirá: ay, mira, yo paso de todo y me voy a trabajar. Otra no, otra se quedará en casa, en función también de, claro, ahora con todo lo que ha pasado de la Dana, pues la percepción del peligro es mucho más elevada. De hecho, yo creo que aquí, sobre todo los medios de comunicación,
tendríamos que ser muy cuidadosos a la hora de anunciar, sobre todo lluvias, y lluvias abundantes, porque la gente tiene miedo, normal. Con lo cual la percepción del peligro, en ese caso, pues sí que ha cambiado. Pero en muchos otros casos, yo tiro para adelante, se ha anunciado una nevada, no sé cuántos, pero quiero subir a la neto, subo a la neto. También tenemos el sistema Alert, que es un sistema europeo de alerta pública, creado en 2018. Es Alert en España, FR Alert en Francia, o por ejemplo NL Alert en Países Bajos. Y esta es la alerta de protección civil que justo se recibió a las 8 y 11 minutos a raíz de la DANA. Que por cierto aquí no la recibisteis, ¿no? Solo fue la zona de... Sí. Claro, esto es lo que... Pero ya te digo, yo solo he dejado esto de la DANA porque no quiero centrarme en eso. Si queréis luego podemos hablar, ¿eh? Pero vamos, tenemos el sistema de avisos como dijimos y si tenemos el sistema, en este caso el ESALERT. Los avisos los genera la Agencia Estatal de Meteorología y este ya no depende de la Agencia Estatal de Meteorología, el ESALERT. Aquí a mí me gustaría, con lo que decíamos antes de la comunicación y de los mensajes que estamos dando, tenemos una sobreinformación, pero muchas veces no se entiende lo que queremos decir, independientemente de si llega o no. Bueno, claro, si no se entiende no llega, o independientemente de si estás atento o no estás atento pues a la información y de si te informas o no. ¿Se entiende la información meteorológica? Por ejemplo, ¿se entiende qué significa un aumento de 2 grados? Claro, hay mucha gente que dice, ay, 2 grados más, no pasa más nada, o 1,5 grados, lo que no se podía superar, que ya hemos superado. Pero claro, tienes que tener en cuenta la temperatura media del planeta, estamos hablando de medias y tal y cual. Ay, sí, en vez de 14 grados hace 15, pues mira, tampoco pasa nada, ¿no? No se entiende. ¿Se entiende una predicción probabilística? No se entiende, y menos aquí. En otros países igual están más familiarizados. Aquí no, porque la gente al final quiere una predicción más determinista, más de va a hacer sol, no va a hacer sol, va a llover o no va a llover. Que también la quiero yo, pero bueno, hay que intentar saber transmitir la probabilidad y no, muchas veces pues no, la gente no lo entiende. Se entienden los milímetros o litros por metro cuadrado. Es que a mí todavía la gente me pregunta, es que vosotros porque sois aficionados a la meteorología, pero a mí hay mucha gente, y mira que hace muchos años que ya tenemos 50.000 canales de información meteorológica, ahora asociaciones como la vuestra y tal cual, pero la gente sigue preguntando, ay, ¿qué es 1 milímetro? Pues no sé, 1 milímetro es igual a 1 litro por metro cuadrado. O sea, son cosas tan básicas. A mí me ha llegado a decir, y no una persona muy formada, las mínimas, que hemos puesto las mínimas, pero las mínimas, una temperatura prevista y una temperatura registrada, pero las mínimas que son las que vamos a alcanzar esta próxima noche o las que hemos alcanzado ya. Porque tampoco, yo qué sé, si te están viendo en televisión o te están oyendo en la radio, pues tampoco están prestando mucha atención, están haciendo 50.000 cosas. Por tanto, hasta cosas muy básicas nosotros las damos por sentado o por sabido, y hay mucha gente que no es un problema, porque a mí, yo qué sé, si me hablan de una información médica, habrá muchas cosas que yo no entenderé, me tendrán que explicar desde el principio. Y para un médico, por ejemplo, pues será todo superfluo, o será superfluo no, o será innecesario. Esto yo me acuerdo que cuando empecé hace muchos años y, bueno, fui becario en TV3, pero hace tropecientos mil años, y quería hacer un programa de ciencia, una bióloga y una física, y comentaban, pero tenemos que explicar qué es la gravedad.
Y una decía, no, porque la gente ya lo sabe. Y otra decía, no, hay que empezar explicando qué es la fuerza de la gravedad. Bueno, cosas así. ¿Se entiende un porcentaje? Pues no, muchas veces no se entiende un porcentaje. Ha llovido un 300% más. Yo soy partidario siempre de buscar analogías, de buscar comparaciones. Ha caído lo que suele caer en un año. La gente se sorprende bastante, pero yo qué sé, si dices, es que han caído 150 litros por metro cuadrado en Alicante, la mitad de lo que cae en un año. ¡Oh! Pero si te quedas, han caído 150 litros, hombre, 150 la gente sí que ya lo sabe, pero también, yo qué sé, o igual a vosotros os preguntan, caen 20 litros por metro cuadrado o milímetros, pero ¿esto es mucho o es poco? Pues está bien, ¿no? Y más en función de, yo qué sé, 20 litros por metro cuadrado según el tiempo y, hombre, 20 litros por metro cuadrado en los monegros, pues es una precipitación ya pues, bastante a tener en cuenta, ¿no? Igual en otros climas que te caen, bueno, en los monzones, que en verano te caen cantidades importantísimas de agua, pues 20 litros será nada, o sea, en función del tiempo y también en función de... En una hora, tiene 12 horas. Claro, y en función de la zona, ¿no? También. Y por ejemplo, el año 2019, yo creo que fue la Organización Meteorológica Mundial intentó hacer analogías. Si esto no se para, dentro de 50 años Madrid tendrá el clima de Marrakech, Valencia tendrá el clima, no me acuerdo, del Cairo, era. Pues a mí esa iniciativa me pareció curiosa y me pareció muy, pues muy visual, ¿no? Otra cosa es, yo siempre he sido muy crítico, no sé vosotros, quizá ahora ya no se dan tanto, porque es que ahora como tenemos imágenes creadas con la realidad, bueno, como ahora ya no sabes lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que tal y lo que no cual, es muy difícil dilucidarlo, pero hace unos años Greenpeace era experto en unas campañas, ¡ay, se va a inundar el Mar Menor! ¡Ay, no sé qué, ay, no sé cuántos! Pues yo creo que esto, yo era partidario pues, de no crear, porque esto lo ves como una fantasía, no sé hasta qué punto, era una pregunta que me hacía yo era partidario para informar sobre el cambio climático, sobre tal, sobre cual, pues buscar ejemplos que fueran más cercanos y más pequeños. En Petrer ya no se puede cultivar la viña porque no sé qué, no sé cuántos, más que el Mar Menor va a desaparecer o Nueva York, no sé qué, cuántos. Que sí, que evidentemente es mucho más aparatoso un vídeo que se desaparece en Nueva York que decir, pues en Petrer ya no se cultiva la uva o tal. Pero creo que es más efectivo. De todas maneras, como ahora ya tenemos muchos ejemplos, quizá esto queda un poco desfasado. Bueno, sigo rápido porque tampoco... El papel de los medios de comunicación. Una información clara y concisa. Sujeto, verbo y predicado. Muchas veces queremos... Y yo también estudié periodismo y claro, y lo primero que me enseñaron de las pocas cosas que no somos escritores, no somos literatos. Somos contadores de noticias, de historias. Por lo tanto, una abuela ha fallecido o una tal. No. Evitar la información catastrofista. Esto es difícil. Recuperar la confianza de los medios de comunicación tradicionales, ya sean públicos o privados. Porque es que estamos... Bueno, o sea, siempre ha habido tendencias, que si la información no es objetiva, no es subjetiva y tal, pero es que ahora hay un desprestigio muy claro, creo yo, del periodismo y de los medios de comunicación tradicionales. Luchar contra los bulos, contrastar la información, porque a veces, evidentemente, también nos la cuelan. Ayer, no sé quién en Twitter, con esta entrada de aire frío, y yo creo que algunos medios lo publicaron. ¡Ay, está nevando! No sé en qué zona del Reino Unido era.
Y salió uno y dijo, esto es un vídeo del año pasado. Bueno, o sea, es fácil que te la jueguen. Lenguaje más inteligible, más cercano, evitar los tecnicismos. Y yo no soy partidario, pero esto es una... O sea, claro que hay que hacer divulgación, pero eso tiene que... O sea, la información principal tiene que llegar, principal o más importante, tiene que llegar al espectador, en este caso, que yo me dedico a la tele o a la radio, porque si empezamos ya con un reventón, con un frente de racha, con una ciclogénesis explosiva, ayer yo en la radio intenté contarlo de que en entradas estas de norte, pues el Golfo de Génova, porque llueve más siempre en Italia que aquí, no sé qué, cuando hay entradas no sé cuántos, porque se forman las borrascas, es una zona ciclogenética, o de formación de borrascas. Claro, es que aquí estamos acostumbrados a la explosiva. Digo, no, es que ciclogénesis, ni explosiva ni nada. Ciclogénesis es formación de un ciclón y una borrasca es un ciclón. Pero claro, ya, ciclogénesis, badabam, todo el mundo, ciclogénesis explosiva, vórtice polar, calentamiento súbito estratosférico, incluso Dana. El término Dana, es que ahora, claro, da mucho miedo, pero también hay situaciones de lluvias torrenciales sin Dana. ¿Qué pasó hace un mes y medio, creo? Bueno, un mes y medio, sí, el 12 de octubre, en el sur de Cataluña, en Tarragona, y allí no había ninguna Dana. Ha llovido, pero sin Dana. O hay Dana, pero casi no ha llovido. Bueno, no sé, yo no soy partidario, porque lías al personal. De hecho, ahora ha empezado un chico con nosotros que viene de Estados Unidos y ellos están más familiarizados o más... la información allí está mucho más basada en impactos, que ahora hablaremos de eso, basada en impactos, y sobre todo es una información mucho de servicio público. ¿Sabes? Y no es el papel de la Agencia Estatal de Meteorología. La Agencia Estatal de Meteorología es la Agencia Estatal de Meteorología. Ella sí que tiene que dar pues umbrales, tiene que dar... no sé qué... Ostras, ¿qué cachondeo nos llevamos con los umbrales? Hasta 180 litros, hasta no sé qué, hasta no sé cuántos. Pues mira, chico, si esto sí lo divulgas, lo dices 1, 2, 50.000, 100.000 veces, pues casi que te lo calles. Sinceramente. Pero eso es una opción mía. Que al final yo lo digo, porque hay que rellenar 10 minutos, porque si no yo creo uno... Pero bueno, este chaval nos dice que allí pues todo va más basado en impactos, a la información, cómo te puede afectar una determinada situación meteorológica. Papel de las autoridades, ya lo hemos hablado, creación de protocolos de obligado cumplimiento por parte de todos los actores sociales. Yo creo que también habría que hablar de una simplificación y redacción de organismos competentes, lo que decías también de los municipios. Yo no sé cómo funcionáis de aquí, teoría dices que es un ejemplo, pero vamos, en zonas así densamente pobladas, pues hasta incluso... Esto es muy difícil y yo creo que no se hará nunca, pero habría que replantearse incluso los términos municipales. Pero claro, esto es un debate que, yo lo creo. Definición clara de las competencias de los organismos públicos, porque bueno, todavía... Que en teoría está claro, pero a la hora de la verdad ya habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Obligación de informar si se vive en una zona inundable. Yo creo que eso sería. Claro, pues depende bueno, tú has dicho que los periodos de retorno, no sé, obligación de informar si se vive en una zona inundable, no sé cómo se tendría que hacer, pero se tendría que hacer, ¿no? Que tuvieras un poco más de información. Creación de avisos negros. Yo soy partidario de crear un aviso de rango superior al rojo.
pero esto también es un debate, ¿eh? Y redefinición de umbrales meteorológicos, eso también, sobre todo zonas geográficas y adaptación a las nuevas realidades. Tenemos, por ejemplo, la provincia de Valencia, que es muy grande, dividida solo en 4 zonas. El litoral sur, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta Xàtiva? ¿Hasta Pinet? Yo qué sé, litoral norte, hasta Llíria. La zona esta sur la costa sur de Alicante. Os plantaron un aviso rojo por lo que podía caer en el extremo sur, ya colindando con Benidorm, yo creo, bueno, no sé si Benidorm, Calpe, no sé qué, suspendiendo clases. Ostras, estaba claro que no iba a haber ahí. Claro, a ver, claro, no hay nada. Y claro, y en un medio de comunicación ya, ay, no sé qué, desplazamos equipos hacia Benidorm, hacia no sé qué. Señores, no, es esa parte del sur. Y justamente se desactivó el aviso rojo y es cuando cayó. O sea, habría que redefinir las zonas, los umbrales y la adaptación a las nuevas realidades, porque así como el periodo de retorno es cuestionable, también las realidades. O sea, una zona que igual no se te inunda de media cada 50 años, aunque puede pasar siempre, si la impermeabilizas, se te inundará cada 2 años. Lo del uso del suelo, a mí me parece, quizá porque también soy geógrafo, lo de la impermeabilización, Yo hace poco también hice una charla y me decían reforestación, por ejemplo, de toda la cuenca del Poyo, para intentar mitigar, pero luego, luego aquí hay un debate que, bueno, no sé si es un debate o no, pero estamos también cuestionando en verano estas áreas tan extensas que tendríamos que saber gestionar también esta reforestación, porque si no también otro riesgo que tenemos evidentemente son los incendios forestales, ¿no? Como dice del suelo, y creación de un sistema de alertas más eficientes y alertas tempranas. Avisos centrados en impactos. AEMET genera el aviso meteorológico de protección civil, en este caso tendría que evaluar el riesgo en función de la zona, la hora, los eventos programados. Esto lo contó un día una chica que es en Canarias, que trabajó durante muchos años en la televisión autonómica, ahora está en protección civil, y ella, por ejemplo, lo decía, dice claro, los eventos programados. Ella ponía el ejemplo del carnaval en Canarias. Dice, si tenemos a millones o a cientos de personas o miles de personas en la calle, pues igual el riesgo habría que evaluarlo de otra manera. Creación, y esto, Ángel Rivera, creación de un centro estatal de vigilancia de riesgos ambientales, donde trabajarán conjuntamente meteorólogos, hidrólogos, expertos de protección civil y comunicadores, en estrecho contacto con los responsables técnicos de las comunidades autónomas. Esto él mismo dice que es prácticamente imposible, pero yo quizá iría bien tener igual estatal no, pero autonómico, no sé, pero trabajar conjuntamente, ¿qué? Sí, trabajar conjuntamente pues diferentes disciplinas, ¿no? Pero claro, protección civil yo supongo que, bueno, supongo no, seguro que lo conoces más tú, pero protección civil de según qué municipios que no tienen tampoco mucho dinero, que no tienen no sé qué, que no tienen personal, pues igual iría bien mancomunarlo de alguna manera. No sé. Y el papel de la sociedad, mejorar el conocimiento del entorno, lo que has dicho tú, las respuestas ante las emergencias, mejorar la comprensión del lenguaje probabilístico, la incertidumbre en el caso de las previsiones meteorológicas, mejorar los canales de distribución de los mensajes, de qué sirven las redes sociales si fallan la electricidad o internet. Yo, un compañero mío de trabajo que vivía en Albal, dice, claro, dice, suerte que tenía una radio a pilas. Bueno, y ya no hace falta una radio a pilas, una persona de 70, 80 años
Tampoco, bueno, no quiero generalizar, pero determinadas generaciones no están familiarizadas con las redes sociales, entonces busquemos otro tipo de, pues un megáfono, yo qué sé. Imposición de sanciones ante la no asunción del riesgo, por ejemplo en el caso de los rescates de montaña, y instaurar la cultura de la prevención, porque muchas veces bueno, creemos que no estamos en riesgo y al final pues el riesgo cero no existe. Y recordar a los políticos y a las autoridades la comunicación salva vidas, mensajes más insistentes y contundentes, y una profesora especializada en gestión de emergencias de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pues, comentaba un día en España, bueno, lo tiene escrito, en España tenemos una visión muy reactiva de la protección civil. Un hecho sucede antes de actuar, y si no, pues ahora, habiendo pasado lo que ha pasado, que se vuelvan a construir de la misma manera las infraestructuras, que se sigan construyendo en zonas inundables, pero no inundables cada 500 años, en el barranco de no sé qué, o en el torrente y tal, pues chico, no sé. Recordar el artículo 20 de la Constitución: se reconocen y se protegen los derechos a comunicar y a recibir libremente información, no a estar informado. La Constitución española no es un deber estar informado, es un derecho. Porque yo también me pregunto muchas veces, dice, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de uno mismo? Pero bueno, no es un deber estar informado. Es un derecho a comunicar y a recibir la información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia de tal. Es una información veraz, pero tenemos el papel de las redes sociales y Elon Musk decía, tú eres el medio ahora. Como tienes tantas relaciones, hay tantas redes sociales, tú te has convertido en periodista o en transmisor de comunicación. Tenemos problemas con la prensa, decía el 2024. El periodismo ciudadano es el futuro. Claro. Y hasta aquí. A partir de este momento, lo que podemos hacer es aquella persona que sacar conclusiones, en primer lugar. En segundo lugar, nos hemos dado cuenta un poquito cuál es nuestra situación, qué es lo que tenemos, si no hay exposición de riesgo, tenemos problemas de comunicación, advertir, crear conciencia, saber lo que ocurre. Son una serie de circunstancias que no están muy contextualizadas, no las tenemos muy dentro, ¿no? Y que somos tantos y tenemos tantos medios, como se ha comentado, que muchas veces no sabemos a quién creer, qué es lo que tenemos que hacer. Y el clickbaiting, el famoso, que utilizan muchos medios de comunicación que no son veraces, pues hacen que estemos un poco locos y muchas veces ni creamos ideas. Una cosa de que no se ha hablado ha sido de la inteligencia artificial. O sea, ya se crean bulos hasta con inteligencia artificial. Bueno, hace poco se creó un ojo de huracán a través de inteligencia artificial y fue regulando por todo el mundo, ¿no? Y muchos se lo creyeron, se lo tragaron. O sea, pues a partir de ahora tenemos más medios para que nos tomen el pelo. ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión es un poco ser capaces de discernir, de tener consciencia de lo que hay y que, por supuesto, ser coherentes y sentido común. Eso creo que lo tenemos que tener todo claro, sí, sobre todo desde un punto de vista de la educación, pues crear desde la génesis, desde que somos pequeños, pues una conducta y crear una pedagogía desde pequeños hasta arriba. Lo digo ahora, lo voy a anunciar. Me acaban de publicar un estudio científico que hace una semana y media aproximadamente, ya estaba aprobado, pero bueno, que es precisamente de filosofía climática. O sea, a dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que comprender el nuevo mundo. El nuevo mundo significa que no hay retorno ante el cambio climático. Entonces tenemos que tener una palabra muy clara que es la resiliencia. Entonces, con todo este contexto que hemos tenido aquí,
con lo que nos han hablado de medios de comunicación, Lluís, y por supuesto mi profesor, Enrique Vuelto, de geografía, aquí vemos 3 geógrafos, si tenéis alguna duda, yo creo que sí que habrá muchas dudas sobre los aspectos que estamos hablando, nos lo podéis comunicar. Sobre todo a ellos, que son los protagonistas. No cortarse. Venga, que hayan ganas. Yo pienso que... Alejandro. Uy, no, micrófono no, por favor. No por escucharte. ¿Sabes? No por nada. Es que sí. Que yo creo que la población no tiene la obligación de estar, es un derecho nuestro, no un deber, estar informado. Pero nuestros gobernantes sí. Nuestros gobernantes tienen que estar informados. Y aquí ha fallado, no en el momento en el que viene una tormenta, wow, ya te ha caído, no. Esto ya se estaba hablando, me estoy refiriendo a La Habana, ya sé que queréis desvincular un poquito, pero ya se estaba informando de que esto iba a ser muy gordo días antes. Ya se estaba informando en la televisión que esto iba a ser muy gordo y que iba a ser una cosa verdaderamente aterradora, porque desde cuando el agua llegó a Valencia, el agua ya estaba cayendo a kilómetros, ¿no? Eran muchas tormentas juntas que derivaron en tanta agua que se juntó al final en la Horta Sur, donde ellos sí que tienen la obligación de estar informados y de no llegar a una esto de urgencia corriendo a las 8 de la tarde cuando ya había muerto gente. En ese caso, sí, estaban temiendo por la presa, que se iba a romper, que podía explotar una presa, pero ya sabían que el agua venía a torrentes por ahí. Sí, estaba viviendo en torno de los 700 litros. Eso es newtoniano, es la fuerza de la gravedad. Si llueve la cuenca, el agua tiene que caer. ¿Está claro, no visto? Sí, ¿no? Y además, hombre, claro que las autoridades tienen que estar informadas, evidentemente, que para eso están, que si no, que no estén, que para eso cobran. Y en el caso de... eso nadie lo discute. Y en el caso de lo que me decía, lo que comentaba antes de una información que se tendría que dar más encarada hacia impactos, en el caso de la Dana es clarísimo. Porque, sí que fue, evidentemente tuvimos una Dana, pero llegó una barrancada, o sea, no llovía. Claro, señoras, yo me acuerdo, una de las cosas que recuerdo mucho de esos días, una señora mayor que decía, ni Dana ni res, això és una barrancada. És el que dèiem abans, no? D'informar amb els impactes de, ostres, si així no plou, si tenim una Dana, van caure 180 litres per metre quadrat en 12 hores, el llindar, no sé què, no sé quantos i tal igual. Però, claro, en este caso, jo trobo que és molt clar que hauríem d'haver parlat d'impactes. Yo creo, perdón, que esa fue una de las claves de que hubiera más muertos, de que no llovió in situ, porque claro, la gente no se lo esperaba y precisamente no esperarse eso es lo que provocó sacar los coches de los garajes, no sé qué, y al final hubo lo que hubo por eso precisamente también, aparte lógicamente de la fuerza del agua que hubo, que también fue extraordinaria. Pero bueno, no sé qué pensáis sobre eso. Sí, pero lo curioso es que sacaban los coches porque sí sabían que esto pasaba. Claro. Hay un poco de contradicción, pero entiende por dónde voy. Quiero decir, creía que era lo de siempre. Lo de siempre es que voy a sacar el coche del garaje porque el garaje sí se va a inundar y lo sacaré fuera para que no tenga problemas. Entonces, digamos que conocían un poco el territorio, pero no esa circunstancia concreta. Entonces, en el tema, indiscutiblemente, el que tiene que saber dar el aviso concreto, y eso está clarísimo que es autoridad política y técnica, porque yo esta manía de dividirlo tampoco la acabo de entender, porque al fin y al cabo muchos técnicos, bueno, pues están puestos con la categoría
ya política, Dilo, eso es a un ver. poco ahí también, es una discusión a veces un poco absurda, es una forma de salvarse de la quema. Hablar de esto a veces es por la culpa la tiene el otro, nunca la tengo yo, ¿no? Pero también sí que hay una realidad, o sea, la realidad es que yo sí, como ciudadano, sí que tengo que saber de una zona donde puede pasar esto. Yo creo que nos referimos a esto. No que yo sepa que ese 29 de octubre va a pasar esto, eso no. Pero que sí que hay una zona en la que puede pasar esto. Yo, claro, pero es lo que decimos, ¿no? Yo, primeras declaraciones de la alcaldesa de Paiporta al día siguiente. Es que en Paiporta esto no pasa nunca. Y tú luego ves el mapa y ves que el pollo pasa por el medio de Paiporta y dices, chica, pues no lo acabo de entender, no pasa nunca. Es una afirmación un poco... Entonces, por ejemplo, insisto, ¿no? Llevar a ver... Es que, de verdad, si no habéis ido... es que uno ve los barrancos estos en seco, los ve ahora en seco, Sí, sí. y es que es sobrecogedor, en seco. Entonces, claro, que no sé si a veces digo, la gente piensa que esto lo ha hecho una excavadora o... Bueno, no es la medida de la fuerza del agua. Y eran hechos que ya antes eran brutales, que o sea, no es esto que dices, no, ya... Y luego, además, el tema de esa zona, además, es un tema de canales, paleocanales que se llaman, que son zonas abandonadas muy antiguas y que es difícil saber que crecieron todas a la vez. En fin, y efectivamente, el principal problema, como tú bien indicas, y que esta mujer dijo, sabiendo distinguir entre plana y barranca, por cierto, y era eso, que el problema era que venía agua desde arriba. Pero este tema de sentido común, de que aunque no llueva te puedes inundar, es un tema que podríamos discutir, porque, por ejemplo, en Viescas sí llovía, pero el problema no fue lo que llovió en Viescas, fue lo que llovió aguas arriba, que eran los pocos kilómetros. Y aquí igual, a esta escala nuestra, aquí en Petrer, pues lo mismo, igual que nace en la cabecera del barranco cae un diluvio y abajo no, pero el problema es tener abajo, no arriba. Entonces, el tema de la gravedad, que a veces lo comento, la gravedad, por eso lo que decías tú, igual la gravedad hay que empezar a explicarla desde el principio, porque efectivamente, pues eso lo que cae arriba llega antes o después va a llegar abajo. Y eso despistó muchísimo a la gente. Era lo que más se decía siempre, es que aquí no llovía. Así que en ese caso el aviso meteorológico no servía, porque realmente el problema era el aviso de la zona interior. Y luego también, desde el punto de vista de los avisos, como ha comentado Lluís, dejar de marear al personal con avisos de distintas entidades y colores diferentes. Hay que unificar. Yo, lo de Ángel Rivera es que es de cajón. Hay que unificar y hacer una cosa coordinada, hay que tener un protocolo que no se tiene, porque el aviso rojo, es que el aviso rojo la gente no sabe qué es. No sabe qué es. Entonces, lo de actuar por impacto. Es que esto puede pasarte esto. Puede llegar el agua hasta aquí, pues eso es más. Pero el tema meteorológico, como aviso, pues a la gente le deja un poco igual. Y luego, efectivamente, lo de las zonas es un poco problemático. Es que luego hablas con la gente de AEMET y te dices que esto es muy difícil de arreglar. Será muy difícil, pero como está no puede seguir. Porque luego, ¿y sabes qué pasa? Hay avisos costeros en el litoral, no sé qué, y el aviso costero llega a zonas que no ven el mar ni a 50 kilómetros. Entonces, genera mucha... El nombre de las zonas genera confusión. Litoral norte, litoral sur. Las demarcaciones que hay por parte de los fenómenos meteorológicos adversos que tiene EMET, la verdad es que no es que confundan. Es que, por ejemplo, los umbrales están según en qué zona, según en qué provincia, y pues difieren mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos umbrales en temperatura máxima aquí, donde estamos, muy parecidos a los de Córdoba, ¿no? Pasamos para el aviso rojo en temperatura máxima a los 44 grados, cuando la temperatura, el aviso naranja, pues, difiere con él. Cuando hablamos de nieve, los umbrales de nieve aquí son muy escasos. Pero claro, cuando hablamos, por ejemplo, de lluvia torrencial, sí que hay que mirar, hablamos de la proximidad. Vamos a hablar, por ejemplo, lo que estaba diciendo Lluís hace un momento, es la lluvia. Cuando tenemos un fenómeno de lluvia, colocan a Benidorm igual que en Torrevieja. No tiene nada que ver, absolutamente. Las lluvias, la entrada de frentes, la entrada de precipitación que podemos tener en la zona de la cuenca fluvial del Segura no tiene nada que ver con la zona de Benidorm. Además, en la misma Marina Baixa hay dos demarcaciones. Confrides está el litoral norte y Cayo San Sarriá, que está muy cerca, está
en Litoral Sur. Hay un poco, se hizo, tiene mucho tiempo y desde la Agencia Estatal de Meteorología están intentando cambiar la configuración climática de estos eventos, los fenómenos meteorológicos adversos, los FMA, que se les llama. Pero claro, cuesta mucho dinero, tiene muchísimo trabajo y estos tienen mucho tiempo y como bien decía Luis, como ha dicho Enrique, los tiempos han cambiado, están anticuados y eso es una realidad. Entonces hay que mirárselo y yo creo que a través de esto, pues no sé, ¿cómo lo ves Luis? Sí, no, a ver, está claro que habría, bueno, es uno de los puntos que yo veo más claro, ¿no? Que habría que redefinir impactos, habría que redefinir zonas y es que yo mismo, por ejemplo, en la tele hay aviso, me acuerdo hace poco, un caso de hay aviso por no sé qué, es que no me acuerdo qué era, supongo que por lluvias. Litoral sur de Alicante, no, interior, bueno, Xixona, yo digo, esto ya no pertenece al... Y la redactora me dijo, no, sí, si amplías el mapa de Xixona está dentro, ¿no? Así, sí. Digo, pues te vas a Xixona. Hasta uno, yo, pues, ¿qué quieres que te diga? No, lo sabía. Pues sí, hay que... Sí, y más en estas zonas con un relieve tan accidentado, ¿no? Y Mediterráneo queda difícil y además pues tenemos provincias como esta que tienes altitudes de más de 1000, casi, bueno, 1500 metros al lado del mar y esto te cambia mucho, ¿no? Pero respecto a lo que decías yo creo que sí a ver, claro que la gente lo esperaba y no lo esperaba. Yo creo que en este caso esperaban sí una barrancada en el sentido de que, pero no eso, y además en esto sí que falló la información, porque si hubiesen salido 2 horas antes no se hubiesen ahogado. Es que además había tiempo de reacción. Tiempo de reacción para muchas cosas. Yo esa tarde trabajaba, me acuerdo que estábamos en la radio y un chaval se fue a casa y vivía por allí por Pinedo y tal y cual. Si a las 5 de la tarde te dicen que nadie se mueva y no lo dijeron. Es que ese día... Sabes que sí, claro, que falló. Otra cosa es cómo llega, ¿eh? Sí, es cómo llega y cómo lo interpretas y cómo no sé qué, cómo no sé cuántos. Pero, porque también casos, bueno, supongo que casos Luis, vosotros los conoceréis. Acuérdate, la red de Abamet tiene algo que es muy explícito, que son los puntos de observación automáticos, o sea, los pluviómetros automáticos. Se estaba viendo perfectamente que la cuenca, pero ya eran las 12 del mediodía, que en lo alto de la cuenca del Turia estaban cayendo 500 litros por metro cuadrado. Y seguía, porque era una tormenta estática. Entonces, hasta lo más temprano ese agua, como hemos dicho antes, esto es noturiano, el agua cae al mar. O sea, si a las 12 del mediodía estamos hablando que mucho ojo con cruzar barrancos, porque está lloviendo en lo alto, que se ve. Estamos hablando de un medio de comunicación, en este caso de internet, que ofrece la Abamet. Pues sí, ya habían vídeos de Utiel, ¿no? Aparte de todo lo que había. Pero bueno, eso es información a través de redes sociales, pero es que eso se desgrana por parte de los medios de comunicación fiables. Pero llega más. Te llegará más un vídeo de Utiel. Totalmente. Aunque sea... el problema que tenemos ahora es que te llegará más un vídeo de Utiel o de donde sea inundado que las tropecientas mil, las 800 estaciones meteorológicas que tiene Abamet. Sí. Claro. Te llegará más en comunicación, una imagen y más en la tele. O sea, no me vengas, si tú realmente, a vosotros porque os gusta mucho el tiempo. Efectivamente. Pero una persona se quedará más mirando un vídeo. No, si no estamos hablando de. No estamos hablando. Pero entonces. Estamos hablando de que los medios de comunicación tienen información suficiente para comunicarlo
Pero en este caso tendría que ser las autoridades, las que... Bueno, es que no los también medios, tienen- las autoridades. Que también tienen los medios, si los ¿Eh? tenemos nosotros. Las autoridades que... No estaba diciendo que un señor vaya a mirar el armamento. No, ya, Pero pero... es que si las autoridades están allí sentados y no ven esas cosas tan Sí, básicas. claro, las autoridades, los técnicos. Yo te quería hacer una pregunta, Tony, respecto a la protección civil que tú controlas más. Claro, eso, cada municipio, a partir de una población, tiene que tener, o todo municipio tiene que tener un servicio de protección civil. No lo controlo lo suficiente, pero sí que es cierto que evidentemente, sobre todo por ejemplo en provincia de Alicante hay municipios de menos de 100 habitantes o menos de 500 que no pueden tener protección civil propia, bastante tienen que tener un alcalde. Ya. Claro, por eso cuando los políticos decían, a veces, pobre hombre el alcalde de un pueblo de 100 habitantes y que la gente hace con... Y en el tema de esta protección civil, evidentemente, pues ahí sobre todo son las diputaciones las que cubren muchas veces este tipo de cuestiones, este tipo de huecos. Todo lo que no se puede ejercer como municipio lo tienes que ejercer a través de diputaciones. Es lo que sí me consta, pero al final, por ejemplo, desde ese punto de vista, y volviendo al tema de los avisos y de lo que se ha hecho después de la Dana, no cuando la Dana, sino después, es el tema, por ejemplo, de los colegios, ¿no? Parece que suspender colegios es la medida más visual, pero ¿sirve para algo? Quiero decir, ¿sirve para algo si no hay más cosas? Tú suspendes los colegios y generas problemas a la gente que se la ha suspendido. Y además hay mucha gente que sigue estando en peligro porque va circulando por ahí. Lo que decías, y eso también, y lo digo ahora, lo pensé ya en Filomena, no ahora con esto, sino en Filomena. Yo pensé, ¿por qué en Madrid, con la experiencia reciente de la pandemia precisamente, no se decretó, de aquí no sale nadie? Pues es que con el tema tendría que haber sido así. Quiero decir, ya hemos tenido la experiencia de que se pueden hacer confinamientos obligatorios. Luego nos denunciarán y sabemos qué pasará, que luego se denunciará y se ganará el recurso, porque igual se gana, porque ha pasado. Sí. Pero igual hay que recurrir a eso, a decir a la gente, no, enciérrate en tu casa, o sube, por cierto, enciérrate subiéndote una parte superior, que esa es otra. Porque aquí también como es la instrucción. Pero sí que es evidente que igual hay que dar órdenes de ese tipo. Porque me temo que los consejos, yo he estudiado mucho más a veces los riesgos de nevadas que los de inundación, y me hace mucha gracia ese consejo que se da siempre se aconseja a la gente que no salga, que no coja el coche como no sea estrictamente necesario. Ese consejo es una estupidez, porque todo el mundo considera que es estrictamente necesario. Ir a trabajar es obligatorio necesario. Entonces, lo siento, pero los consejos aquí valen de poco, igual hay que ser un poco más tajante. Expeditivo. Claro, y sí Por que es eso verdad. el mensaje ese hubiese sido genial. Sí, ahí sí, claro, porque es que no era lo único posible. Entonces, evidentemente, ahí sí que falló. No, pero es que claro, no cojan el coche, tendrías que ser más expeditivo, más tajante, ¿no? O sea, no sé cómo. ¿Por qué no coges pero es que lo tengo que coger para ir a casa? Eso es necesario, son necesarios, tal cual, no sé. Hombre, eso cuando la DGT te hace un anuncio que te crea lo que es un anuncio y te está enseñando lo que es el impacto de lo que es un accidente, de no bebas y conduces, si conduces, quizás en estas cosas es que como cojas el coche, mueres ahogado. Quiero decir, a lo mejor ir a lo más, aunque luego que no pasara, pero quizás un mensaje tipo como la DGT, de ir a lo máximo, quizás es lo que podría impactar de si coges el coche, puedes morir de ahogado, así, De hecho, al margen en crudo. de lo que ha pasado en Valencia, el porcentaje más alto de fallecidos por inundaciones en España es en coches. En coches que intentan atravesar badenes con las inundadas, es lo más... Sí. Lo de Valencia es caso aparte, pero si miramos estadísticas, cuando hay en la Dana del 19 de la Vega Baja, ahí hubo creo que 15 muertos, algo, 15 19 muertos, y la mayoría fueron porque se estaba en su coche y se empeñaron en pasar por no sé dónde. Entonces, evidentemente el tema del coche es incluso, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Ahora nos han hecho creer que hay todoterrenos que te llevan donde no te lleva nadie, que son indestructibles, pero tienen motor como todos y todos se paran. Y cuando se paran,
no valen de nada. Entonces, claro, incluso el tema de he visto aquí un consejo muy interesante de abandonar el coche cuando el agua te llegue por la rodilla. Por la flotación de... Sí, claro, porque es que la gente cree que para ahogarse el agua le tiene que cubrir la cabeza y no es así. Con un agua que llega por la rodilla te puede matar, por la velocidad que te lleva, te tira al suelo, no te levantas y te mata. Y eso es entre comillas, tontería, pues mucha gente no la sabe. Y un agua a mucha velocidad, por la rodilla te mata. Si no, explícalo en el mar. Cuando llega una ola que te lleva por la rodilla, si llega muy fuerte no te puede tirar, pues esto es lo mismo. Entonces, ahí, por eso sí que creo que el tema de la educación en sentido amplio, es necesaria a pesar de todo. Quiero decir, a pesar de que a veces parece que hables en saco roto, pues el empeño tiene que estar ahí, luego ya veremos qué pasa, ¿no? Y claro, todo tiene que pasar porque la autoridad se lo crea. Si la autoridad desprestigia, ¿qué está pasando ahora? Desprestigia a la entidad que hizo las cosas bien, pues claro, si vamos así ya, solo porque es el otro. No es por nada, es porque es el otro. Y porque es una forma de yo salvarme de la quema. Entonces, claro, ese es un poco, el nudo está aquí, en que tenemos que tener un poco más de sentido de Estado en ese caso, y que la autoridad ya está, ¿no? Y que nadie va a pensar hacer las cosas por fastidiar, sino por bien. ¿Qué pasa aquí? Yo también veo que a veces con los avisos y el tema de catastrofismo hay que tener mucho cuidado. Es que esto es difícil de decir, pero si nos pasamos de avisos, también vamos mal. Lo siento, pero es así. En el tema de los colegios que decías tú, claro, realmente genera muchos problemas en el día a día de la gente. Si encima no llueve, pues al tercer aviso, tela. Pues eso pasa en Elche, ¿no? En septiembre. La primera semana de colegio se cancelaron clases, porque mi novia es maestra allí y se cancelaron clases, y al segundo temporal no avisaron y de hecho hubo inundaciones. Sí. Así que... Bueno, mira, en este caso, pero en algunos casos, si al final no llueve, te llueve poco y encima tienes que hacer 50.000 cosas para colocar a los críos, pues esto genera lo que dices tú, que al final pues la gente es muy crítica y ya tienes el campo como para que triunfen entonces teorías, que no sé qué, que no sé cuántos y que tal y que cual. Porque quieres escuchar algo, ¿por qué ha fallado? ¿Por qué durante 3 días tengo los críos en casa que no sé qué hacer? Y entonces te viene uno, ay, es porque hay un radar que no sé qué, no sé cuántos, y te lo crees. Claro, que la gente se piensa que porque haya un aviso tiene que llover en la puerta de tu casa. Hay que educar en que las cosas no pasen también, no en que pasen solo, en que pueden no pasar. Y eso es quizá más difícil. La probabilidad. La probabilidad. La probabilidad. Incluso algo tan sencillo como saber leer la predicción automática, que la gente sigue sin saber leerlas. Sí. Como sabéis, si pone 95% es que va a llover la del pulpo, y no es así. Es que va a llover algo. Pero eso todo el mundo lo cree. Todo el mundo. Y entonces, pues han caído 4 gotas, pues ya he acertado. He acertado, claro, sí. ¿Ha llovido? Sí, ya está. No te dice cuánto. Pues esa tontería tampoco se sabe muchas veces, ¿no? Entonces, claro, evidentemente no se puede pedir a la población que sea toda, entre comillas, experta en eso, es absurdo. Pero quizá alguna noción más sí que deberíamos dar, ¿no? Para que estuviera, sobre todo por su autodefensa. Por supuesto, que tiene que tener la decisión es la autoridad, pero creo que la población debe recibir un poquito de formación al respecto, claro. Y los periodistas, ¿eh? Sí. Porque mira, al final, pero yo creo que yo estudié periodismo y realmente falta conocimiento del entorno, conocimientos, sí, del entorno, incluyendo con meteorología, incluyendo climas, geografía, o sea, falta, porque es que muchas veces entonces no contarás bien una noticia. Y hablando del tiempo, seguro, es mucho más probable que te toque hacer una noticia del tiempo que te toque hacer una noticia de la presentación de un libro. Tal y como están los medios de comunicación, que el tiempo vende mucho. Y no hay, sí que puedes escoger periodismo cultural, periodismo no sé qué, periodismo no sé cuántos,
pero algo de periodismo y geografía, periodismo y meteorología, no, y claro, y no lo entienden. No se entiende. Y solo una cosa más, me has dicho que tú eras bombero. Yo, cuando has dicho lo de la Diputación, ¿cuántos bomberos? O sea, hay bomberos de la Generalitat, bomberos de la Diputación. Siete en total. A ver, no hay que simplificar. Sí, pero eso son... No hay que simplificar, pero claro, todo el mundo quiere, ¿no? No sé. ¿Qué? Que ese melón también es de los... Claro, pero es que el otro día, no sé quién me dijo, bueno, Claro que eran 7, a mí me dijeron que eran 7 en total. un compañero de trabajo, Javi Miró, me dijo, dice, es que en Cataluña sí que al final desaparecieron los bomberos de la Diputación y allí solo hay bomberos de la Generalitat. No sé si también quedan los del Ayuntamiento de Barcelona. Dice, en cambio aquí no, aquí hay varios... Pues aquí hay una por provincia, una por capital, ¿no? Y luego además están los forestales, ¿no? Algo así. Vale, yo trabajo de bombero forestal en Castellón, pero es que aparte luego la Comunidad Valenciana, cada provincia trabaja de una manera, no se trabaja unificado, entonces Por eso. es un cacao Pero hay que simplificar. una lleva las competencias uno, otro es... Y nos estamos centrando mucho en el tema de inundaciones, pero el tema de los incendios forestales realmente es un riesgo, bueno, que os voy a contar. Sí, sí, Y no, es que iba a decir antes que el otro día me llamaron de la televisión de Illes Balears porque había un trabajo científico en el cual indicaban que el trabajo científico decía, en resumen, que cada 47 años vamos a tener un evento de las características que cuando a mí no me lo habían dicho, yo no sabía eso y me preguntaron de por qué. Digo, claro, los tiempos de retorno son un poco complejos, según qué fenómeno. Hablaban de medias, si no te llueve en la casa, no tienes el problema en tu casa cada 47 años. O sea, nosotros aquí en la zona de la Petrer, cuando hemos tenido una cantidad de lluvia de forma así desmesurada fue en el 82, con lo del barranco de Tous, que cayeron 242 litros por metro cuadrado en esta zona. Ya no hemos tenido... ¿Cuál sería el tiempo de retorno? Pues según la Organización Mundial de Meteorología, es desde que se ocurre un evento hasta que vuelve a ocurrir. Pueden ser 50, pueden ser 80, pueden ser 200. Entonces, y claro, según en qué zona, según en qué radio. O sea, que es muy complejo todo. Lo único que tenemos que simplificar, como dice Ibis. Tenemos que hacer las cosas más fáciles para intentar proteger a la población, porque no es otra cosa. O sea, si no hay exposición, no hay riesgo. Y esa es la única realidad. Bueno, hay un tema que me gustaría comentar. Yo lo he dejado caer y es importante, me refiero a la valoración del riesgo. No tenemos conciencia muchas veces de lo que puede suponer una tormenta, una dana, un barranco. Yo creo que habría que... Los que ya tenemos unos años, lo digo porque tengo más de 60, ya estoy jubilado, he trabajado en seguridad privada y realicé un máster en la Universidad de Almería de dirección de seguridad, simplemente por querer aprender, ¿no? Los que ya tenemos una edad, vuelvo a repetir, os acordáis que antes en los pueblos, si llovía, salía tu madre o tu abuela, te decía, nene, va a llover, ponte las catiuscas, no vayas por el barranco, vete por una zona alta, coge el paraguas, prepárate. Bueno, yo creo que hoy en día nuestra sociedad no está preparando para nada. Estamos totalmente perdidos. La gente en las playas de bandera roja se mete. ¿Vale? Tenemos avisos, 20.000 medios, redes sociales, información, 1.000 canales de televisión, nada. ¿Qué hacemos? Nada. Entonces creo que hay que tener una conciencia nueva, una nueva educación, nuevos planes de emergencia, nuevos planes de seguridad, gente competente, 3 geógrafos. El clima no empieza arriba, la tormenta no empieza arriba, el problema nace abajo, la tierra. Hay que tomar medidas para hacer las cosas bien, por lo menos mínimamente bien, ¿no?
Creo que hay mucha precariedad, falta de información y hay que buscar algún medio de educación. Muchas cosas tienen que cambiar, ¿no? Para que intentemos que no pasen cosas así que por desgracia seguro que van a volver a pasar. No sé qué pensáis de todo esto, de los planes de emergencia, seguridad, de los cambios que deben de haber y de la falta de conciencia y de una valoración de riesgos pues que no nos vale para mucho, no aprendemos. Gracias. Bueno, pues evidentemente coincido con lo que comentas y además en el tema de los planes de riesgos yo creo que cada vez se hacen más, se está cumpliendo con la normativa porque cada vez se hacen más, pero lo que tiene que hacer es aplicarse. O sea, sí que hay una planificación cada vez mayor, porque ahora es obligatoria, pero claro, si la administración competente se toma que es obligatoria, la hace por trámite, pero no para leérsela. Sabemos que hay muchos municipios de la zona afectada por la Dana que tenían planes de riesgos y los tenían en los cajones. Y el plan estaba bien hecho, estaba en los cajones. Entonces, claro, al final resulta que necesitamos que esto siempre pensamos, hay que hacer leyes nuevas, no, es que lo que hay que hacer en parte es que se aplique lo que ya existe, ¿no? Y en el tema de la formación eso es fundamental, ¿no? Por eso decía lo del desconocimiento del territorio, que pasa un poco por eso, ¿no? Yo llego de no sé dónde no es del extranjero solo, sino de la comarca de al lado y no sé que esto funciona así, ni me preocupo en saber que esto funciona así y que se puede desbordar. Entonces, evidentemente la formación también es necesaria y todo esto, por ejemplo, que es que me lo he leído aquí y me ha gustado, esto me gusta porque es muy sencillo. Y esto es muy sencillo y tendría que poder difundirse con facilidad, ¿no? Entonces, no sé, que al final quizá nos complicamos demasiado la vida, pero sí que hay que quizás unas normas básicas que habría que transmitir. Y luego, en el fondo, al final siempre acabaría pasando algo. Eso hay que tenerlo claro. Pero claro, que no puede ser, es que lo que no puede... Yo recuerdo cuando el Katrina mató a 2.000 personas, pensé, lo siento por decir así, para Estados Unidos eso es demasiada gente. Pues en el caso de Valencia, 229 personas para una ciudad para una zona como esa es demasiada gente. Porque lo siento, pero en zonas del tercer mundo donde hacen lo que pueden pues se puede comprender, no está bien, por supuesto, pero no se puede comprender en un país que tiene muchos más medios, no se puede entender eso. Nada, un poco en relación a lo que ha dicho el compañero, el chico. Nada, ahora mismo, por ejemplo, he comentado contigo, Enrique, y estamos haciendo la implantación yo me dedico a redactar esos planes de emergencia y en el Ayuntamiento de Petrer, hace apenas 2 semanas, llevamos a cabo la implantación del Plan Territorial Municipal de Emergencia y el resto de planes. Entonces, la labor que estamos llevando ya no es solamente el redactar esos planes que se queden en un cajón, como ha dicho Enrique, sino que a nivel interno, es decir, a nivel del funcionario, de los políticos, por así decirlo, los trabajadores del ayuntamiento, el conserje de cualquier sitio municipal, sepa cuál es su función a la hora de que ocurra un riesgo, ya sea pues una nevada, sea a nivel sísmico o a nivel de inundaciones. Entonces, el trabajo que estamos llevando a cabo es ese conocimiento, dar ese conocimiento tanto a nivel interno como a nivel externo, a nivel social, pues realizando estos dípticos. Por ejemplo, ayer tuve una reunión con Cruz Roja, Protección Civil y jefe de policía de Elda, donde pretendemos hacer un simulacro de cara al año que viene, que hemos hecho el nuevo Plan Territorial Municipal de Emergencia, estamos llevando a cabo la implantación también, y la idea es hacer ese simulacro y a partir de ahí que Protección Civil, por ejemplo, con esos dípticos, vaya a los institutos, vaya a los colegios y de esa difusión y esa conciencia sobre los riesgos que estamos hablando anteriormente. Entonces, el papel fundamental que tenemos a día de hoy, o el reto que tenemos tanto a nivel de las ciencias sociales como de los medios de comunicación, es dar esa difusión, ¿no? Y esa información a todos los rangos de la sociedad. De todos los estratos, sí. Entonces, el trabajo, es cierto que ha habido una evolución. Por ejemplo, yo llevo ya 11 años con esto y antes tocabas en un ayuntamiento a la puerta y hablabas con un concejal o un alcalde y le decías, oye, es que tienes que tener el plan territorial de emergencias o tienes que tener el plan de actuación frente al riesgo sísmico porque la ley te obliga desde tal año. Y a día de hoy hay municipios que aún no lo tienen. Sí que es cierto que prácticamente el 90% de municipios ya lo tiene redactado, pero aún queda por hacer. Y queda por hacer en todos los aspectos. No sé si puedo, desde mi experiencia,
creo que ha habido esa evolución a mejor a la hora pues eso, de crear esa conciencia sobre el riesgo, esa difusión, esa problemática que no se va a arreglar de un día para otro, pero poco a poco, entre todos, yo creo que podemos hacer un gran trabajo. Gracias, Alejandro. Bueno, yo creo que Enrique, si tenéis alguna pregunta más. Un comentario solamente, con respecto a lo que está comentando ahora de lo que es el folleto ese de prevención, yo lo he visto en el hospital aquí de Elda. Se llevó por lo menos 50 o un montón de ejemplares. Pues la gente no le ha prestado atención, no llegan. Yo creo que más que de información, más simulacros, algo que la gente vea tangible el peligro, como estaba diciendo, alguien como poner, que estaba diciendo Luis, de que tenga alguien que vea que se puede llevar el agua con teniendo el agua por la rodilla se la pueda llevar, algo así, ¿me entiendes? Algo que se den cuenta del peligro real, porque vivimos en una sociedad narcotizada, no vemos peligro, no vemos nada, entonces pienso yo que tengo que ser ejemplos prácticos. ¿Qué más? Que hay, o sea, digamos, hay unos riesgos que tú en una vida humana puede que no lo llegues a experimentar nunca o te pille en un momento dado que no has llegado a poder experimentar pues, un terremoto o una nevada de medio metro, 1 metro en una ciudad. Y claro, cuando llegue ese momento, sí, vale, aunque lo tengas en la teoría, pero a nivel práctico tú no has vivido qué es lo que significa ese impacto en tu, digamos, en tu día a día. Entonces, sí que hay que unos simulacros con todos estos planes, pues, ¿qué es lo que pasaría en una inundación? ¿Qué es lo que pasaría en una nevada de estas características? Así que ahora que a lo mejor lo que hace falta es más práctica de llevar a cabo todo eso. Por eso, José Ángel, hay que implantarlo en el sistema educativo y desde la base. O sea, desde todos los estratos, porque para que todo el mundo lo conozca, los impactos según a cada nivel. Bueno, Quería comentaros una cosa. Perdón. Una curiosidad y una pregunta. La curiosidad en Elda, la gran avenida que llamamos todos, que se llama Avenida José Martínez González, pero es la gran avenida de agua, las aguas que venían de Petrel, es un parking de 2 pisos, de 2 plantas subterráneo. Eso es una ratonera, que si pasa alguna vez algo importante, eso es una ratonera. Toda la gran avenida es un parking. Eso es la curiosidad. Y luego la pregunta es si tenemos que acostumbrarnos a que va a llover así, el clima, nos tenemos que acostumbrar a que las tormentas van a venir así, debido a toda la deforestación que hay, el monte que cada vez se quema más, que arrastra tanto, o sea, el cambio climático. Tenemos que acostumbrarnos a que cada vez lloverá así, una barrancada y luego 5 meses sin que te caiga una gota de agua, 6 meses hemos estado llegando a no tener agua. Yo te voy a contestar de la primera, no te lo va a contestar Enrique o Luis. La primera, la avenida José María González viene de una pequeña rambla que llega desde el Alto de Petrel. La rambla es la de las monjas, que ya el recorrido es mucho más largo, pero en los años 90 se hizo los colectores lo suficientes para sacar todo el agua tranquilamente hacia el río Vinalopó. O sea que antes, no sé si os acordáis, la iglesia de San Francisco de Sales pues es como si fuese una especie de presa respecto a la caída de la auténtica rambla que venía de lo que son las monjas. O sea, esa rambla que tiene un recorrido muy largo porque llega desde la zona de Ferrusa, es una auténtica rambla. La otra es más pequeña, hay diferentes ramblas en la zona de Elda Petrer, sobre todo la zona de Elda, que es la parte baja, pero en principio ya están los colectores bien hechos, o sea que lo que importa son los colectores los que saquen el agua. Yo tengo el coche allí, por eso te lo digo. Lo importante es que saquen el agua. Y ahora, pues, fenómenos adversos en un futuro. No, y evidentemente sí, es un poco acostumbrarnos a eso, que no hemos de olvidar también que acostumbrarnos a eso, que ya es por la parte de nosotros. Quiero decir, ya éramos así, pero vamos a peor. Quiero decir, vamos así porque nuestro clima ya era extremo, ahora pues es más extremo todavía, y además repercute sobre un territorio muy diferente. Antes repercutía sobre un territorio en el que vivíamos no demasiada gente y mucho más permeable, con mucho más... Se habla mucho del tema forestal, pero también está el tema agrario, estaba mucho más cultivado y los cultivos no tenían buena parte del agua para llenar a los cursos de agua,
y a todos si todo se abandona y se convierte en terreno mucho más impermeable, pues evidentemente las consecuencias son mucho mayores. Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos que plantearnos las cosas de otra manera. Claro, si esto va a peor, tendremos que ser más resilientes, que es un poco la idea de estas propias jornadas que se organizan aquí. En el fondo es proponer estas cosas, y bueno, pues la idea sería siempre hacer cada uno lo que podamos desde nuestro pequeño núcleo, y siempre, pues como diría que un poco difundir la palabra desde donde, cada uno desde donde podamos. Eso creo que es lo que tenemos que hacer. Y insisto, a veces aunque te des de cabezazos y te digan total, lo de siempre, ¿no? Pues si total no acertáis nunca, y total no, y nunca pasa lo que nunca pasa, nunca es para tantos, y total, y ahora que ha caído es cuando... Claro, es que lo peor que puede pasar es que una autoridad diga, y ahora que han quitado el aviso es cuando llueve. Claro, porque si eso lo puede decir un ciudadano, que tampoco, pero bueno, se puede entender, pero si lo dice la autoridad, pues apagámonos, porque cuando eso se dice, es que eso ha pasado hace 2 semanas. Autoridades regionales máximas 2 lo dijeron, ¿no? Entonces, pues ya está, pues... Entonces desprestigias todo. Cuando no es no leerse, importante, el otro día también Ángel Rivera me lo comentaba, es que los avisos no son colores, solo. En el aviso pone escrito una frase de 3 o 4 líneas, que igual es mucho leer, ¿eh? Pero ahí se pone, porcentaje de que pase, 70%. Puede pasar, eso cuando lo que dices tú del litoral sur se dijo, que pasaría sobre todo en el sur del litoral sur. Es que lo decía el aviso en el texto. O sea que, pero claro, ¿qué pasa con un medio de comunicación que yo colaboro con uno y lo entiendo? Que tiene tiempo, aviso rojo no sé dónde, ya está, no tiene tiempo de decir más, o no es lo que más... Pero es que hay un texto detrás que explica las cosas, pero el texto no se le presta atención. Entonces, pues ahí también tendríamos que mejorar en la comunicación. Igual, pues, no sé cómo, pero eso hay que mejorarlo, claro. Claro, es evidente que lo que comentaba yo al principio, ¿no? Que no llega a la población, no llega de una manera, o sea, no sé cómo, pero se tendría que trasladar de otra manera. Los avisos, lo que decía la señora que está, yo creo que estos trípticos son muy bonitos, pero nadie les presta atención. Yo supongo que estos del ayuntamiento, ¿no? Además se gasta un dinero que yo creo que es mal gastado. Y respecto a lo que decías, bueno, lo que decía usted, yo creo que es que se está cuestionando ahora toda la ciencia. O sea, en el momento que responsables de sanidad de Estados Unidos te cuestionan las vacunas, es que, a ver, estamos en un mundo en que todo está en cuestión, independientemente de... sí que es cierto que, claro, la irregularidad es una característica del clima mediterráneo y más en esta zona. Pero a mí me sorprende, por ejemplo, estos cambios tan brutales que hay, ¿no? La semana pasada en Francia estuvieron prácticamente a 30 grados por ese viento de sur y ahora se están helando. O sea, está como todo, bueno, hay una cuestión muy técnica o más técnica, que es que como está todo más ondulada, ¿no? La circulación general atmosférica, y eso lo que provoca pues es un poco estos cambios. Y sobre todo a mí lo que me preocupa, se habla mucho de las inundaciones, pero de los periodos de sequía y de los días sin precipitación igual o superior a 1 litro por metro cuadrado. Es que esto es bastante inaudito que tengas zonas... Aquí no, porque aquí ya es mucho más irregular, pero yo recuerdo... Yo hace 8 años que vivo en Valencia y estoy dando la información del tiempo en Apunt, en San Mateo, en el Baix Maestrat, es que tuvieron una racha seca pues de 50 o 60 días. Y eso, la verdad es que tampoco... A ver, no es normal. O como mínimo no es nada habitual. Lo de los 600, 800 litros quizás sea más habitual de vez en cuando aquí. Si no es en el Pollo, es a 20 kilómetros para arriba o a 20 para abajo. Pero es un problema, Pero sí.
la deforestación es Y un la- problema. sobre todo la impermeabilización. Sí. Sí. Claro. Bueno, pues, Y las infraestructuras y todo. Todo cambia, claro. Es que, a ver, nos fijamos en que llueve más, llueve menos, hace menos calor, hace tal, hace cual. Pero yo creo que tendríamos que, y esto lo tendría que dar la geografía, una visión más global, más de conjunto. Vale, te llueve más, te llueve menos, pero también tienes el territorio de una manera o de otra, o tienes tal o tienes cual. Es multidisciplinar. Bueno, Faltan profesionales que interpreten los avisos. sí, Para cada los avisos y... muchas cosas. Sí. Bueno, si no tenéis una pregunta vamos a cerrar ya porque tienen que volver. Muchas gracias. Tienen que volver. Quiero agradecer a todos. Y nada, nos vemos en las cuartas jornadas. Muchas gracias por venir.